Hola a todas y todos, hoy vamos a hacer un ejemplo clásico de la recursividad, las torres de Hanoi. Las torres de Hanoi es un juego que posiblemente conoceréis, en el que tenemos una serie de círculos alrededor de un eje, un palo, y tenemos que transportarlos hacia otro eje destino, sin poder nunca poner un disco sobre uno que sea superior. O sea, siempre tenemos que poner uno superior y sobre ello uno más pequeño. Para ello tenemos otro tercer palo, que es el auxiliar, que nos va a ir permitiendo hacer movimientos. Vamos a ver cómo se resuelve. Aquí tenemos, partiendo del ejemplo más básico, que es el de 3 discos, tenemos estos 3 discos, veis, ordenados del menor arriba al mayor abajo, y el menor podría moverlo directamente al destino. Pero ahora no podría mover ese mediano, no podría moverlo al destino. Para ello me hago uso de ese auxiliar, y entonces la pieza pequeña podría llevarla al auxiliar, ¿veis? Ahí sería correcto, y ya llegaría a lo que nosotros vamos a considerar nuestro caso base, en el que solo tengo aquí un disco, ¿veis?, en el origen, y puedo moverlo fácilmente al destino. Ahora la situación sería tal cual, salvo que intercambiamos auxiliar y origen. Nuestro origen ahora es el auxiliar. Pues yo cambiaría esa pieza pequeña, me la llevaría a origen y podría llevar la mediana ya directamente sobre el destino. Y ahora solo me quedaría mover, volvemos a nuestro caso base, desde el origen, ponerla en el destino y el problema quedaría resuelto. Y vamos a comenzar. Aquí tengo mi proyecto vacío, como siempre, para poder empezar a trabajar, y voy a definir nuestro método recursivo. Voy a ponerlo de tipo static void y voy a definir un tipo void. Voy a definir el método Hanoi, ahí, donde vamos a tener 3 enteros. Uno va a representar pues el número de círculos que vamos a tener. Vamos a tener también un número para determinar cuál es el palo origen, otro para el auxiliar y otro para el destino. Vamos a permitir que se juegue con los números de platillos que queramos de círculos. Lo primero, vamos a comprobar si estamos en el caso base o no. Ese es el caso base. Lo hemos determinado en la explicación como que el número de círculos fuera igual a 1, no el número de aros. Si el número es igual a 1, sabemos que podemos mover directamente el círculo. Entonces lo vamos a representar mediante un mensaje por pantalla, en el que si solo tenemos un círculo que mover desde nuestro origen, pues simplemente vamos a mostrar que lo movemos ese disco hacia el destino. Ahí vamos a poner aquí el origen. Vamos a mostrar un mensaje diciendo que movemos ese disco desde el origen al destino correspondiente, y ese sería nuestro caso base. Recordamos siempre, la recursividad tiene que haber caso base y llamada recursiva, o llamadas. En este caso vamos a tener 2 llamadas. Si no ocurre esto, quiere decir que tenemos más de un círculo que mover, más de un aro, pues más de un disco. Vamos a hacer una llamada recursiva donde vamos a llamar a esta misma función, pero vamos a tener que un número de círculos menor, vamos a reducir en 1, porque vamos a colocarlo, a este vamos a hacer uso del auxiliar. Para ello muevo uno desde el origen, ¿veis? Cambio el destino y lo que lo hago es mandarlo al auxiliar. ¿Veis? Voy a incrementar el número ahí en el auxiliar, no en el destino. Entonces voy a mostrar un mensaje por pantalla para saber lo que hemos hecho. ¿Veis? Que esto se ejecutará, este mensaje, cuando vuelva de esa llamada recursiva que estamos haciendo. Y vamos a poner que hemos movido ese disco desde el origen al auxiliar. ¿Vale? Esto es lo que utilizamos nosotros para poder ir moviendo los discos sin llegar al destino, sino haciendo uso del auxiliar, que hemos dicho que podría variar. ¿De acuerdo? Y ahora, pues bueno, vamos a hacer la llamada recursiva en el caso contrario que hemos visto antes. Cuando he movido mi auxiliar, lo he intercambiado, volvemos de esa llamada recursiva, no hemos alcanzado el caso, entonces vamos también a reducir el número de círculos, pero voy a intercambiar. Ahora mi auxiliar era lo que antes era mi origen. ¿De acuerdo? Hemos visto antes en el ejemplo gráfico cómo funcionaba esto. Con esta, aquí partíamos en el caso anterior en el que nos quedaba 1 y vamos a moverlo. Vamos a hacer la llamada el main, ¿vale? Simplemente le voy a preguntar al usuario
cuántos círculos desea tener. El caso base hemos visto que es de 3, que es el más sencillo, pero se podría incrementar. El truco siempre ya hemos visto es ya mover al auxiliar. Que el auxiliar pues variará a veces, y nosotros lo que al principio es origen, pues a veces será auxiliar. Vamos a poner aquí, definimos un escáner. He definido el teclado como un escáner de que va a leer lo que se introduzca por el teclado, y simplemente pues voy a leer un número. Le voy a mostrar al usuario un mensaje pidiéndole que me introduzca el número de aros que desea que tenga esta torre de Hanoi. Y una vez que el usuario lo introduzca, pues bueno, voy a leerlo. El número va a ser igual pues al teclado punto, vamos a hacer aquí next int para leer el valor que introduce entero el usuario. Y ahora pues bueno, nos vamos a llamar al método Hanoi con ese número de círculos, poniendo que tenemos el origen es el 1, el 2 es el auxiliar y 3 es el destino. ¿Bien? Bueno, pues este método se puede implementar a Hanoi, pero hay otras implementaciones más complejas. Esta es una bastante sencilla. Voy a ejecutarla. Ponemos que tenemos 3 círculos y veis ahí los distintos movimientos que tendríamos que hacer para poder ejecutar y para poder resolver estas torres de Hanoi, como he dicho, un ejemplo clásico.